último reporte del COVID-19 en el Perú arroja 700 contagios en un día, 77 fallecidos en las últimas 24 horas. Esto no nos tiene que marcar pues obviamente una tendencia, ni mucho menos, pero sí, de todas maneras estamos hablando lamentablemente de más fallecidos que los que se veían venir. Hay muchas especulaciones sobre la posibilidad de una segunda ola. Estamos viendo aglomeraciones en torno pues a puntos comerciales asociados pues con la Navidad, Gamarra, Mesa Redonda, y hay de todas maneras pues un temor. Otros especialistas han advertido que creían poco probable el tema pues de la segunda ola en el Perú por una serie de circunstancias y por la propia curva que ha mostrado la enfermedad en nuestro país. ¿Qué tanto es cierto este riesgo? Vamos a conversar con Ernesto Gosser, médico salubrista, por supuesto, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, a quien le damos la bienvenida. Doctor Gosser, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor Chávez. ¿Cómo observa la situación? Lo que estamos mostrando en el noticiero es no solamente aglomeraciones en Lima, sino aglomeraciones en distintos puntos, en realidad, del país, por supuesto, las benditas fiestas clandestinas y demás, pero sobre todo este tipo de aglomeraciones en torno a puntos comerciales asociados en muchos casos con las fiestas de fin de año. ¿Estamos en riesgo? Pienso que la ausencia de noticias alarmantes en los medios ha relajado un poco a la población en sus medidas de prevención. Y el virus sigue circulando, el virus ha circulado, está circulando y seguirá circulando después de fiestas y todo el próximo año hasta que no tengamos una vacuna que cubra al 60-70% de la población. Entonces hay que tener cuidado porque se han hecho algunas estimaciones que no tienen base en estudios bien realizados metodológicamente y el riesgo de una segunda ola existe. En otras partes, en otros países se ha producido y cada uno tiene su curva de diferente manera por la forma como se ha comportado la epidemia. Pero lo que debemos recordar siempre es que hasta que no tengamos al 70% de la población cubierta con vacunas, esto no ha terminado. Incluso cuando tenemos que seguir tomando las medidas que venimos haciendo, la de vacunación, espacios abiertos mejor que cerrados, poca gente, nueva, distancia de 2 metros y uso de mascarillas. Eso hay que mantener. Hay muchas ya no se escuchan muchos casos esto está pasando. Cuando converso con varios colegas en diferentes hospitales siguen hospitalizándose pacientes y que en algunos hospitales las cosas están llenas. Si bien a nivel en promedio hay un 30-40% de camas disponibles, hay lugares y hay hospitales donde el 100% de las camas están ocupadas. Esto nos indica que hay una cantidad todavía muy importante del virus y que puede haber una segunda ola, pero probablemente en el Perú no sea igual que en la de Europa. En Europa subió, bajó y volvió a subir más alto y ahora comenzará a caer. Pero en Estados Unidos subió, tuvo una meseta y luego ha subido mucho más después de las fiestas. Efectivamente, entonces, efectivamente las curvas que usted describe son tal cual, ¿no? En Europa se vieron 2 montañas, pero sáqueme de una duda, esa segunda ola tuvo que ver en Europa, si comparamos, por ejemplo, con un país como el Perú, con el porcentaje todavía relativamente bajo de infectados que tenía el viejo continente, y claro, tienes además los países de Europa Oriental que no habían sido golpeados la primera vez, que se han sumado. Pero uno se pregunta, porque al final yo estuve esperando los resultados oficiales del estudio de prevalencia que se hizo durante el gobierno antepasado de Martín Vizcarra, y claro, ahí el exministro Martos decía que los números preliminares nos hablaban de un 35%, por encima del 35% de infectados. Evidentemente no es una inmunidad de rebaño, pero se creía que eso podía reducir el espacio de contagio del virus. Cuéntenos por favor su opinión al respecto.
Eh, los estudios, para llamarlos tales, tienen que ser publicados y tienen que tener toda la metodología detallada. Si no en una revista revisada por pares, que es lo ideal, pero acá no estamos en el mundo ideal, por lo menos tiene que publicarse el informe completo con la metodología detallada para saber qué prueba ha usado, cuál ha sido la muestra, si tiene especificidad, sensibilidad, porque los porcentajes no son necesariamente creíbles si es que no tenemos seguridad de qué métodos han usado, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cosa que quería decir, porque se ha escuchado a varias personas de señalar que aquí no habría una segunda ola. Lo más probable es que en el Perú haya varias olas pequeñas en lo que sigue del año. Y un momento importante, lo que usted estaba mencionando, ¿no? Se acercan las fiestas, la gente va a comprar para hacer regalos porque se quiere juntar. Entonces yo digo que es mejor recibir esta Navidad en Zoom que tener que recibir el Año Nuevo en UCI. ¿Qué quiero decir? No quiero que se asusten, simplemente quiero que sigamos tomando las medidas, que no nos descuidemos, que no pensemos que ya pasó todo, porque no escuchamos, no hemos visto, no escuchamos las ambulancias. Esto todavía continúa y tenemos que tener esas precauciones para poder evitar que esta enfermedad afecte a una persona que tiene factores de riesgo y la complique, ¿no? Entonces, ese es el mayor riesgo. Por ejemplo, en los malls o en los centros comerciales, en otros países todavía no tenemos, pues, esta es la primera vez que ocurre esta pandemia, el virus nuevo, etcétera, 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 todos los conocemos. Entonces, donde se está midiendo, por ejemplo, las medidas de reapertura se hacen con indicadores, es decir, está cayendo en esa localidad y con indicadores por zonas y con aforos, por localidades. Ahora se ha dado una medida para todo el país. No es lo mismo Lima, no es lo mismo San Juan de Lurigancho que Breña, no es lo mismo Tumbes que Apurímac. Entonces las medidas deben estar relacionadas con la región e incluso con la propia ciudad. 1. Indicadores en esa ciudad. 2. En Nueva York, por ejemplo, que han avanzado bastante y miden bien, miden incluso por código postal, el aforo, por ejemplo, para un gimnasio es del 33%. El aforo máximo para un casino es de 25%. Acá hemos dado aforos mayores, yo no sé en qué se han basado. Yo utilizaría los parámetros que se están utilizando en sitios que están manejando de manera dinámica. Nueva York subió, bajó, está volviendo a subir, y entonces esto es dinámico y que va cambiando. Como cambia, yo cambio las medidas. Claro, y tienes que tener la capacidad para ser muy flexible. Efectivamente, acá los aforos que se han anunciado son de 40 y 60%, ¿no? Cuando estamos hablando de teatros, gimnasios, casinos, ¿no? Efectivamente, y eso, bueno, puede tener también consecuencias. Pasando al tema de la vacuna, que hoy, bueno, decía, pues hay esperanza en medio de todo con la aplicación de la vacuna de Pfizer, que es precisamente, que yo sepa, la única con la cual el Perú ha cerrado. Hasta ahora tenemos el COVAX Facility, que es una iniciativa, digamos, multilateral, pero en términos de laboratorio solo con Pfizer se ha cerrado. Y bueno, el hecho es que Pfizer, a pesar de estas limitaciones de las que se hablaban del ultracongelamiento y demás, es la primera que ya está avanzando con este tema. El Perú tiene que apurarse en cerrar otros tratos, ¿no? Sí, pero es muy bueno lo que ha hecho Perú con Pfizer y también con COVAX. O sea, en COVAX nos hemos asociado con otros países, con Pfizer hemos cerrado un trato. Es cierto que es todo un desafío, y no solamente en el Perú, sino en el mundo, por las condiciones de almacenamiento que exige -70. Pero también hay que tener un poquito de tranquilidad, porque exige mucho esfuerzo, mucha organización, mucho trabajo que se está preparando el Ministerio de Salud. Pero, por ejemplo, esta vacuna de Pfizer, que viene a -70, le llaman caja de pizza, porque los viales, o sea, los frasquitos, vienen en unas cajas que parecen a las cajas de pizza cuando las traen a la casa,
Entonces, esas vienen a su vez dentro de una caja mayor donde tienen hielo seco abajo, hielo seco arriba, y eso conserva esas vacunas durante 5 días. Entonces, yo supongo que la mitad de las dosis que van a llegar primero llegarán una primera entrega, y 21 días después llegará la segunda para vacunar con la segunda dosis. Y usted, en lo que mencionaba de esta persona, esta señora, yo he escuchado ahora, hace un poco, una entrevista a un señor de 91 años, al que lo entrevistan después de salir. Y él dice, bueno, ¿por qué se vacuna usted? Bueno, porque no tiene ningún sentido a estas alturas que hay prevención, ¿cómo se llama? No cuidarse porque uno quiere vivir más. Yo tengo hijos, tengo nietos, quiero ver. Entonces, una persona de 91 años diciendo, no tiene ningún sentido. Si hay una medida de prevención, que es una vacuna, yo me vacuno, y enseña su carnet, ¿no? O sea, me pareció, mire la vida cómo se mantiene en las personas hasta edades tan avanzadas, que uno cree que 91 años es mucho. El señor está pensando, yo me tengo que cuidar, porque yo tengo a la que ver. El maravilloso apetito por la vida en ese caso, porque efectivamente se están multiplicando lamentablemente pues los escépticos, ¿no? Y claro, por la naturaleza misma de la pandemia se sabe pues que la vacuna va a ser voluntaria, y por la rapidez, digamos, con la cual, pero todo indica, y con esto terminamos, doctor, todo indica que las pruebas han sido bastante serias para determinar, a pesar, como digo, de la rapidez, la seguridad de las vacunas, ¿no? Este es un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. Las vacunas demoraban la más rápida ha sido en 4 años, y la que ha durado más 24 años, 10 años en promedio segura. Ahora lo hemos hecho casi en 11 meses, y se ha llegado porque ha habido mucha investigación antes, ha habido mucha investigación conjunta en este momento que ha producido la vacuna. Ahora, o sea, ese gran reto de tener una vacuna que está siendo probada en ensayos clínicos, que espero que ahora el público, nosotros estemos más informados y aceptemos mejor la idea de participar en ensayos clínicos, porque a partir de los ensayos clínicos entendemos si algo sirve o no sirve. Esto va a cambiar nuestra forma de ver. Y esta vacuna que se está usando con Pfizer y la de Moderna, que usan en RNA mensajero, sí, es una nueva plataforma. Pero tiene la ventaja, esto de acá probablemente en el futuro nos va a dar lugar a la posibilidad de tener vacunas tan rápidas como esta, a tener tratamientos nuevos, porque ya es posible utilizar este descubrimiento científico de cómo pasa el mRNA a las células humanas y en qué condiciones. Y las razones por las cuales tiene tanta necesidad de frío es porque esa vacuna tiene un pedazo de ARN que va a llevar instrucciones para que la célula nuestra produzca unas proteínas que hacen pensar a nuestro cuerpo que está ingresando el virus. Entonces el cuerpo reacciona, pero no ha ingresado el virus. Reacciona y lo neutraliza. Entonces, estas vacunas no afectan para nada claro, el ADN, porque entran al citoplasma. El citoplasma, acuérdense, el núcleo y el citoplasma. Esta vacuna, el RNA mensajero, llega al citoplasma. Entonces, para que no se degrade, porque si hay mayor temperatura, se producen enzimas, y estas enzimas las descomponen. Por eso es que necesita tanta refrigeración. Y la ciencia va a seguir avanzando, y dentro de algunos años vamos a tener estas vacunas a temperaturas mucho más manejables. Para ponerlo en cristiano, para rematar, para los escépticos, no es que esta vacuna en esta modalidad, ¿no?, que efectivamente engaña al sistema inmunológico, no carga un poquito del virus como pasa con otras vacunas. No, lleva una receta para que algunas células de nuestro cuerpo preparen una proteína que no nos hace daño y que hace que nuestro cuerpo genere anticuerpos. Ya todos sabemos lo que son los anticuerpos. Son las sustancias que se generan para neutralizar los agentes externos como microbios, virus, bacterias, y eso nos permite a nosotros defendernos, y eso queda como memoria. ¿Cuánto tiempo?
todavía no lo sabemos Ujú. y no lo podemos decir, pero parece que 6 a 8 meses por lo menos sí tiene de protección, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en momentos de desafíos. Una cosa más que quisiera mencionar Sí, con respecto a tranquilo. esto de la vacuna. Mire, Perú, esto es un desafío grande, de todas maneras, por todo lo que hemos mencionado, la temperatura, la conservación, no tenemos los super refrigeradores. Sin embargo, nosotros como país ya hemos sido capaces de hacer vacunaciones masivas. Algunas personas, algunos colegas me decían, pero ¿cómo vamos a vacunar a 24 millones por 2, 48? Mire, en el 2006 y muchos otros años hemos hecho vacunaciones hasta de 20 millones de personas. Ujú. ¿Ya? Bien. Entonces, Con otra cadena de frío, pero es decir, gente en salud, organización, expertos, expertas, existen en el Perú. bien. Tenemos que apoyar, Así es. trabajar juntos, público y privado. Así es, así es. Un poco más de confianza y un poco más de optimismo para terminar este feriado. Gracias, Ernesto Oser, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa porque otro punto importantísimo de debate ahora mismo es lo que va a pasar con el futuro